Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Dile al que está a tu lado, yo soy coheredero con mi apóstol. Eso no se entendía antes. ¿Coheredero de qué? Si estamos completos en el espíritu, materialmente. Somos coherederos de las bendiciones que vienen. Sí. Este mundo no se va a acabar. Pueden tomar asiento. Me decía un reportero, entonces vamos para el cielo. ¿Y para dónde? El cielo está aquí, me dijo. Ah, entonces también el cielo está aquí. ¿Y el infierno? Eso no existe. Y entonces el cielo y la tierra es aquí abajo. Claro, aquí es donde vamos a ser coherederos juntamente con Él. Este mundo no va a explotar, este mundo va a seguir en pie. Lo que va a cambiar es un sistema mentiroso, corrupto, engañoso. Y esa es la promesa. Entonces, si yo soy su padre, ¿qué fue Pablo? Su abuelo. ¿Y qué fue Abraham? Tatarabuelo. Bisabuelo. Ah, bueno, entonces lo que mi bisabuelo comenzó, yo tengo que terminarlo. Oye, qué reuniones hemos tenido últimamente tan maravillosas, qué muchos testimonios a nivel mundial. Es maravilloso lo que estamos viendo. Así que damos gracias a papá por todo lo que está sucediendo. Siempre me repito, Jesús de Nazaret siempre decía, ustedes tienen dificultad conmigo, pues si no quieren creer en mí, está bien, crean en las obras. Mira lo que yo vengo haciendo y verifíquenlo con los profetas. Entonces yo tengo que decir lo mismo, está bien, yo no soy Jesucristo nada, pero mira lo que estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo dice que solo Él pudo hacerlo. Hoy me levanto en la mañana entusiasmado con un pensamiento y yo dije, ¿qué fue lo que yo oí de septiembre 6? Y cuando llego aquí, Carlos me dice, apóstol, septiembre 6. Yo dije, yo sabía, hoy cumplimos 20 años que yo incorporé el ministerio Creciendo en Gracia. 20 años de aniversario de que se hizo, o sea, de que yo rompí con el sistema y comencé Creciendo en Gracia en una forma muy dolorosa, ¿verdad que sí? Porque al principio era tan difícil. Hoy no, hoy los ángeles me ayudan. Porque mira, los ángeles le hablan a los pastores. Y dice, ese es Jesucristo, hombre, qué fácil es ahora. Pero qué difícil fue para ti que estás conmigo aquí muchos años. Aquí fue que dolió, ¿verdad que sí? Aquí fue que la unción dolió. Pero, bueno, hoy fui al banco a entregar unas llavecitas, porque ustedes saben que yo vivo ahora en Texas, entonces fui a entregar unas llaves de una caja de seguridad. Y entonces después que se le entregué, me dice, oye, ¿cómo te fue en el programa de televisión? Y ¿lo viste? Me dice, ¿quién no vio eso? Me dice, yo no he visto uno, he visto unos cuantos. Y me tuve que sentar con él allí y explicarle. Me dijo, oye, por eso debe ser bien difícil para ti, para tu familia, para tus amistades. Y yo dije, pero ¿sabes por qué? Porque es difícil para ti también, ¿verdad? Sí, no es difícil. Yo pensé que usted es Jesucristo, hombre. ¿Y sabe quién te hizo eso difícil a ti? La Iglesia Católica Romana. Porque al hacerle un misticismo del niñito Dios, como dicen en Colombia, el niñito Dios. Y entonces le dejan los ojos pegados antes de la cruz, se lo dejan en el niñito Dios, se lo dejan en María, se lo dejan en Jesús de Nazaret, cuando después de la cruz, eso fue un periódico viejo, comenzó un nuevo pacto. Entonces es una forma sabia diciendo que aman al niñito Dios, a Jesús de Nazaret, para que no pongan los ojos después de la cruz, que es cuando comienza el cristianismo.
Porque Jesús de Nazaret no fue cristiano, como ya tú sabes. Entonces, el que tiene los ojos puestos en Jesús de Nazaret tampoco es cristiano, porque él fue judío. Y entonces tuve que comenzar a explicarle detalladamente cómo es que hay que ver esto, que hay que verlo por lo que se está cumpliendo, no por la apariencia de lo que los ojos ven, porque si no te vas a engañar y nunca vas a poder ver la verdad de Dios. Por eso Jesucristo siempre decía, está escrito, y la escritura no puede ser quebrantada. Y hasta que tú no llegues a esa conclusión, pues vas a estar en un vaivén que no vas a tener seguridad en lo que tú crees. Bueno, entonces, hoy celebrando 20 años, 13 años después, fíjate que Jesús se me manifiesta y yo sigo en el sistema tratando de alumbrar donde yo estaba. Ahora, 13 años después, es que yo digo, no puedo más, no me entienden, estoy sembrando en sacos rotos. Entonces, en septiembre 6 del 86, salgo yo del sistema, dejo todo para poder comenzar la verdadera iglesia del Señor. Porque aquello no era iglesia. Donde yo estaba, eso no era una iglesia, era una sinagoga. De hecho, yo hablaba de esto y no me creían. Y el mensaje que yo tengo para hoy es exactamente lo que me decepcionó para Dios decirme, sal de ese sistema, salid de en medio de ellos, dice el Señor. Y así tuve yo que salir para poder comenzar lo que es creciendo en gracia. Y voy a hacer un recuento por causa de la prensa, porque ahora mismo, y le damos la bienvenida a la prensa que tenemos actual, que están... Y voy a tratar de mencionar algunos versos en inglés, no del todo, pero para llevarlos a ellos donde comenzó esto. Porque ahí fue donde terminó esto. Donde yo voy a comenzar hoy fue donde mataron a Pablo, donde le callaron la boca a Pablo, en Roma. Y lo que no se le entendió a Pablo, y ustedes van a ver por qué, es, vamos a leer Romanos 14:9 como verso de introducción a lo que vamos a hablar. Porque vamos a seguir en el libro a los Romanos, los códigos que hay ahí encerrados, y vamos a comenzar con Romanos 14:9. Vamos a ponerlo en inglés. Jacob, si me hace el favor, pónmelo en la versión King James, y luego, porque en español ya nosotros lo sabemos, y así practica un poquito usted el inglés. Pero dice lo mismo, por este propósito, ¿verdad? Dice ahí, for this end Christ both died and rose. Así lo tiene esto en español, ¿verdad? Con este propósito. Para esto Cristo murió, ¿y qué? Rose. Y eso no son rosas de flores, aunque se escribe igual. Mira lo difícil que es el inglés, se escribe igual. Pero en este caso, se levantó, resucitó. For this end Christ both died and rose. And revived, volvió a vivir. Revive, después que murió y resucitó. Y si resucitó, ¿qué quiso decir? Que vivió. Pero luego se fue a luz inaccesible. Estuvo casi 2000 años escondido en luz inaccesible, dice Pablo a Timoteo, que él habitó en luz inaccesible. Pero entonces dice que and revive, that he might be Lord both of the dead and living. Qué tremendo, ¿eh? Be Lord of the dead and the living. Y para ser Señor de ambos, de los muertos y de los vivos. Para ser Señor de los vivos tiene que tener el cuerpo, tiene que venir. Y entonces los que están muertos, que están in paradise. We are alive down here and He's Lord of us. And those who are in paradise, they listen to what is going on down here. Así que Él es Señor de vivos y de muertos. Y ellos no sabían nada, para que no fueran unos perfeccionados antes que otros. Dice la Escritura. Para que no fueran unos perfeccionados ni se adelantaran, esperó que Él tocara tierra. Revive again and then to preach
to both the living and the dead. Predicarle a los vivos y a los muertos, para que ambos fueran perfeccionados a la misma vez en conocimiento. Ahora, con ese propósito de que Él volvió a vivir, volvió a tomar cuerpo, en este caso lo tomó en mí. Yo antes decía, pues pudo haber sido Pedro, Juan, cualquiera. No, ahora reconozco que yo soy de la raíz de Isaí, que vengo del linaje, de esa sangre de Abraham. Y entiendo que para yo ser linaje y raíz de Isaí, entiendo que Jesús Nazaret tuvo que tener problemas. Tuvo que haberse casado, tuvo que haber tenido relaciones. Así que el niñito Dios no es tan niñito, él tuvo, ni tan religioso como lo ponen. El niñito Dios volvió y tuvo como buen rabí. Para ser rabino tú tienes que tener familia. Eso está probado, que a él le llamaban rabí, ten misericordia. Pues el niñito Dios, Jesús de Nazaret, se casó, dejó prole, lo mataron, derramó sangre por nuestros pecados y dejó simiente. Y esa simiente se escapó por ahí por Francia, terminó en España, y de España varios de sus familiares llegaron a Puerto Rico y se metieron en Ponce. Fácil. Y parece que uno de ellos dijo, esta es la ciudad del Señor, porque a Ponce le llaman la ciudad señorial. Usted sabe que hay ciudades en nuestros pueblos que le llaman la ciudad del café, la ciudad de esto. A Ponce le llaman la ciudad del Señor. Qué coincidencia, ¿verdad que sí? Y después con ese apellido, mira para allá. A que no se honró el apellido por bastantes años, pero luego se comenzó a honrar un poco. Vamos al propósito que Pablo dejó en España, que ahí fue que lo mataron. Cuando dijo esto que vamos a leer ahora, ahí Pedro dijo, este hombre hay que matarlo porque yo no entiendo eso, Juan, tú no entiendes eso, y está diciendo que estamos muertos al pecado. Romanos capítulo 6, verso 2. In English, please. Romans chapter 6, verse 2. Porque lo que hemos muerto al pecado, dice, how shall we that are dead to sin? ¿Cómo nosotros que estamos muertos al pecado, live any longer therein? ¿Cómo nosotros, si estamos muertos al pecado, podemos vivir en pecado? Es imposible que un muerto pueda jugar pelota, que un muerto vaya a nadar. Entonces esas son las bases de donde Jesucristo estableció su iglesia. Cristo murió, ¿para qué? Para colocarnos muertos ¿a qué? Al pecado. Ese era el propósito. Y entonces eso fue lo que violaron los 11 apóstoles. Por eso es que yo siempre acuso a esos 11 apóstoles, que uno de ellos fue el primer papa, de la falsedad de que cada domingo ellos dicen que honran a Jesucristo, pero se convierte eso en el misterio de la iniquidad, al negar el efecto de la muerte de Jesucristo. Porque si tú niegas que tú estás muerto al pecado, entonces estás diciendo, no, todavía pecamos, todavía podemos pecar, ser hallados en pecado, todavía hay pecado. Entonces, ¿para qué Cristo murió? Murió en vano. Porque if you are alive to sin, if you can be found in sin, then Christ died in vain. That's why Rome lied to us. Jesus died, so you are dead unto sin. So you become sinless. Si robas, vas preso. Si matas, te meten preso. Pero delante de Dios no se te puede hallar en pecado. No es pecado, porque para haber pecado entonces tiene que estar la ley vigente para hallarte en pecado. Y número 2, se viola una manera, y al violar esa manera ya... Vamos a ver Romanos capítulo 5, verso 18,
para ver la violación de la manera. Romans 5, verse 18. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. In other words, sin came by one man, and everybody became sinner. The same manner, if you violate that manner, that form, in the same manner, Jesus died, so all men became righteous. Un hombre pecó y nos colocó a nosotros en pecado. Uno pecó, todos pecaron. Entonces, de la misma manera, uno fue y murió, y entonces todos quedaron justificados. Es justo. Uno lo dañó y otro lo arregló. Justo. Entonces, esa violación de Roma, que es la blasfemia más grande del papado romano y de todos los evangélicos, decir que si Cristo viene y te halla en pecado, pierdes la salvación. De hecho, por eso es que Él venía sin relación al pecado, para no hallarte en pecado. Porque si viene con relación al pecado, entonces... Por eso es que el apóstol Pablo, vamos a verlo en Hebreos capítulo 9, verso 28. Mira cómo dice, Hebreos capítulo 9, verso 28. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. He will appear, public appearance. He will appear for the second time without relation to sin. Y esa es mi venida, es el que yo vine, sin relación al pecado. ¿Qué yo vine diciendo? Tú no puedes ser hallado en pecado. Tú estás eso fue lo que yo llegué diciendo, que tú estabas muerto al pecado. Ahora, ¿quién ha dicho eso en 2000 años? Por eso es que la iglesia comenzó a decir, pues Él tiene que ser el Señor, porque si Él venía por segunda vez, aparecería, manifestación pública, aparecería, para aparecerse a tienes que verlo. Aparecería por segunda vez sin relación al pecado. Y el único que ha hecho eso he sido yo. Yo no me daba cuenta, yo lo hacía sin darme cuenta. La que se dio cuenta fue la iglesia. Y muchos hermanos en Centro, Suramérica, dicen, oye, pero entonces Él es el Señor, porque si Él es el que está haciendo ese trabajo. Entonces, el mundo ha sido engañado al no presentarle esas dos verdades. Vamos a ver lo que dice Romanos 7:5. Romans 7:5, verse 5. I'm sorry, verse 6. 6. But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held, that we should serve in newness of spirit and not in the oldness of the letter. Si hemos sido libres de la ley, entonces no puede ser hallado en pecado, porque para tú ser hallado en pecado tienes que estar vivo a la ley, porque la ley es lo que le da poder al pecado. Y esas verdades, con eso yo comencé la iglesia creciendo en gracia, porque eso fue lo que Él me dijo cuando se me apareció. Estas verdades fueron las que Él me enseñó cuando Él se me presentó a mí. When the Lord came to integrate within me, that's
the first thing he taught me, Jose, you are dead unto sin. The church is dead unto sin because it's been free from the law, delivered from the law. Esas eran las verdades que yo aprendía de él. Y con eso fue que yo comencé a compartir con los demás. Y los demás como que les gustaba, ¿no? Pero la iglesia comprendía esa idea, pero entonces los pastores le borraban la enseñanza. Cuando yo regresaba al otro año, ya la iglesia estaba como los galasianos, que Pablo le decía, ¿quién os fascinó para desobedecer? Y ahí fue que vino el celo. Entonces yo tengo que comenzar mi propia iglesia. Por eso fue que comenzó creciendo en gracia, porque las demás no recibían este espíritu de enseñanza. Entonces lo tercero, voy a ser breve con esta exposición, ya que esto es una exposición pro reforma, honrando septiembre 6 de 1986, cumpliendo los 20 años, a Romans chapter 8 verse 2. This is the third truth that Paul spoke to the Romans. Romans chapter 8 verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. This is not any law. This is the law of the Spirit. Bigger than the law of Moses. Bigger than any law in this earth. The law of the Spirit of life in Christ Jesus. Me libró, no es que te va a librar. El Espíritu de vida me libró de ambas leyes, o de una ley, de la ley del pecado y de la muerte. Por consiguiente, cuando tú mueres, tú en sí no mueres, tú duermes, porque tú quedas libre y tu espíritu va a la gran nube de testigos. No es que te va a librar, es que te libró. Ay, no es que tú hoy vas a ser librado, aunque tú no lo quieras, tú lo que tienes que descubrir que Él te libró hace 2000 años atrás. Y tú no lo sabías. Él te libró ya. Tú no tienes que pasar al frente. Ore por mí para que me libre de la ley del pecado. No, no, es que te libró. Tú lo que tienes que hacer es averiguarlo, conocerlo y confesarlo. Yo estoy libre de la ley del pecado. Yo estoy libre de la ley de Moisés. Yo no puedo ser hallado en pecado y yo estoy muerto al pecado. Yo me puedo morir ahora mismo y mi espíritu sigue vivo. Esa es la victoria que ha vencido todo. Si hubiera una persona nueva aquí, es imposible que me convenza con estos 15 minutos que me ha hablado. Pues yo creo que esto convence más que 40 minutos que yo te hable. Si tú buscas por la verdad y verdaderamente quieres la verdad. Porque ningún predicador, ninguna iglesia en este mundo te ha dicho lo que yo te he dicho en 15 minutos en lo que estamos hablando aquí. Ningún predicador lo cree. Simple, muerto al pecado, no puedo ser hallado en pecado. Libre de la ley es el poder del pecado y ahora estoy libre de la ley. Y el Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró, no es que me va a librar, me libró de la ley, del pecado y de la muerte. Estoy libre. Totalmente libre. In these last 15 minutes that I have spoken to you, you are dead unto sin, free from the law of Moses, and the power of sin is the law. But if you are dead into the law, dead unto sin, you can be found guilty. You are free completely. And then the Spirit of life in Christ Jesus hath delivered you. It's not that He will do it, it's been done. You receive it, you accept it, you confess it, and it's done unto you.
No one in 2,000 years have said this truth that I've been sharing with you in the last 15 or 20 minutes. No one. Evangelicals, they don't believe in this. Catholic, they don't believe in this neither. Mormons, they still believe in that you can become a sinner. All groups that call themselves Christian, they don't believe on these three verses that I have read to you. They don't believe in this. They say they're Christians, but they don't believe in the real meaningful things that you should believe to call yourself a Christian. They don't believe in this. So for me, they're not Christians. Christian is one person who believes that he's dead unto sin, that he can be found in sin, that he's free from the law, that he believes that the Spirit of life in Christ Jesus has delivered him from the devil, from sin, from condemnation, that he's completely free. That makes you a real Christian. Otherwise, they lie to you. Ahora, Padre, los músicos. Dios ha hablado a su pueblo, su gracia es la verdad. Oh, cuán sabias sus palabras, su gracia es la verdad. Dios ha hablado a su pueblo, su gracia es la verdad. Oh, cuán sabias sus palabras, su gracia es la verdad. Abre tu oído, pueblo santo, abre tu oído a la verdad. Tu corazón ensancha ahora. Dios hoy ha hablado aquí. Dios hoy ha hablado aquí. Dios ha hablado a su pueblo, su gracia es la verdad. Oh, cuán sabias sus palabras, su gracia es la verdad. Dios ha hablado a su pueblo, su gracia es la verdad. Oh, cuán sabias sus palabras, su gracia es la verdad. Abre tu oído, pueblo santo.